Buenas noches, tutora. Mi nombre es Laura Alejandra Carvajalino Díaz, estudiante de psicología. El día de hoy voy a realizar la exposición frente a los mapas conceptuales realizados. Inicialmente voy a empezar con el mapa conceptual que nos habla sobre la propuesta de Ignacio Martín Baro, la psicología de la liberación, la cual surge como una respuesta crítica a la psicología tradicional en América Latina, que muchas veces nos ha servido más al poder que a los pueblos. Inicialmente tenemos la idea central, que es que la psicología latinoamericana debe convertirse en una psicología de la liberación, es decir, una disciplina comprometida con los problemas sociales, la opresión y la dependencia y orientada a transformar la realidad. Por otro lado, tenemos el aporte social limitado de la psicología. Entonces, aunque han habido psicólogos preocupados por los problemas de nuestro pueblo, en general la psicología ha tenido un impacto social muy limitado. Los aportes más significativos aparecen cuando se une con otras ciencias, como el ejemplo de Paulo Freire, con la alfabetización concientizadora. También tenemos la esclavitud de la psicología latinoamericana. Martín Baro dice que nuestra psicología está marcada por la dependencia y el mimetismo. Copiamos teorías extranjeras sin adaptarla a nuestro contexto. Tenemos tres causas que nos explican lo siguiente. El cientificismo, que nos hace imitar modas de Estados Unidos, la falta de una epistemología propia y el dogmatismo provinciano. Por otro lado, tenemos el presupuesto problemático de la psicología dominante. Los modelos dominantes están basados en positivismo, individualismo, hedonismo, visión homeostática y ahistoricismo. Esto significa que se enfocan en lo medible, en el individuo aislado, en la búsqueda de placer, en mantener el equilibrio y en olvidar la historia. Con esto se termina justificando las estructuras de opresión. También tenemos los falsos dilemas. Además, la psicología latinoamericana ha caído en falsos dilemas. Tenemos científicas versus con alma, humanista versus materialista, reaccionaria versus progresista, pero como explica Martín Baro, lo importante no es de dónde venga una teoría, sino si realmente ayuda a explicar la realidad y a transformarla. Por otro lado, tenemos hacia una psicología de la liberación. Para avanzar se necesita una psicología con tres pilares. Tenemos inicialmente Nuevo Horizonte, que son servir a la mayoría popular y vincular la liberación personal con la liberación social. También tenemos la nueva epistemología, mirar las realidades de los oprimidos, no es de la parte dominadora, y la nueva praxis, el compromiso político y acción transformadora, porque la neutralidad en realidad favorece al poder. Unas tareas urgentes que tenemos, Martín Baro nos propone tres tareas completas: recuperar la memoria histórica de los pueblos, desideolizar la experiencia cotidiana, es decir, desmontar los discursos que justifican la opresión y potenciar las virtudes populares como la solidaridad, la esperanza y la resistencia. Entonces, para concluir con la psicología de la liberación, esta busca dejar de lado la dependencia de modelos externos y construir una psicología comprometida con la vida, la justicia y la transformación de nuestros pueblos. Por otro lado, tenemos la psicología social crítica. Ahora voy a exponer esta. De Anastasio Ovejero, este enfoque analiza cómo la psicología social ha evolucionado históricamente y cuáles son sus implicaciones, mostrándonos que no es una ciencia neutral, sino que puede servir al poder o a la liberación. Entonces, ¿cuál es la idea principal de la psicología social crítica? La psicología social surge como un producto histórico y social, dividida entre la tradición europea, más filosófica y reflexiva, y la tradición estadounidense, más práctica y experimental. Con el tiempo, la influencia de Estados Unidos la volvió individualista y positivista, dejando de lado lo histórico y lo colectivo. Tenemos al individuo y la sociedad. El texto recalca que el ser humano no puede entenderse sin la sociedad. El individuo se forma en la interacción social, por lo tanto, toda psicología es en el fondo psicología social. Por otro lado, tenemos las dos caras de la psicología. Se habla de dos caras: la teórica europea, que es lenta, ligada a la filosofía y preocupada por la complejidad del ser humano. Y por otro lado, tenemos la aplicada estadounidense,
que es rápida, experimental, orientada a problemas prácticos y que se impuso tras la Primera Guerra Mundial. También tenemos dos tradiciones históricas. También se distinguen estas dos tradiciones. Tenemos la psicología social psicológica de Alport, individualista y experimental, y tenemos la psicología social sociológica de Miet, centrada en lo social, en lenguaje y los símbolos. Finalmente, la primera desplazó a la segunda, reduciendo lo social a lo individual. También tenemos la hegemonía estadounidense y problemas. La hegemonía de Estados Unidos generó problemas, redució al eliminar lo social, psicologizar problemas colectivos, neutralidad científica que sirvió de ideología de recambio, legitimando desigualdades y el sistema capitalista. También tenemos las críticas de la psicología social crítica. La psicología social crítica cuestiona esa neutralidad, muestra que los estudios sobre obediencia y conformismo en realidad refuerzan el poder en lugar de fomentar emancipación. Es decir, la psicología no solo estudia la realidad, también la construye y la legitima. Tenemos esos retos y perspectivas futuras. Ovejero plantea que el reto es construir una psicología social crítica que reconozca la dimensión histórica y simbólica del ser humano, analice el lenguaje y los discursos como productores de realidad, se abra a otras disciplinas como la antropología y la historia y sobre todo que contribuya a la emancipación, la racionalidad y la solidaridad. Es más, para hacer una síntesis de todo esto, la psicología social crítica nos invita a cuestionar el uso ideológico de la psicología y a construir un enfoque que no solo explique la sociedad, sino que nos ayude a transformarla de manera más justa y solidaria. Por otro lado, ahora voy a presentar el mapa conceptual del libro Psicología como engaño de Edgar Barrero, con la cual voy a dar finalidad. Y esta nos analiza cómo esa psicología en América Latina ha estado atrapada entre dos caminos, servir al poder y la adaptación, o convertirse en una disciplina crítica y subversiva que busque la liberación. Entonces, como idea principal tenemos que la psicología muchas veces ha funcionado como un engaño, disfrazada de neutralidad, pero legitimando la violencia, la desigualdad y la colonialidad. El reto es definir si queremos una psicología para adaptar o para subvertir. Entonces, tenemos la crisis de la legitimidad. Barrero habla de una crisis de legitimidad. La psicología aparenta ser objetiva, pero en la práctica ha estado del lado del poder, del ejército y de los sistemas de control, guardando silencio frente a realidades como la violencia política y las víctimas en Colombia. También tenemos dos caminos, adaptar o subvertir. Adaptar significa que una psicología al servicio del sistema que naturaliza la dominación y subvertir significa construir una psicología crítica y liberadora comprometida con la dignidad, la justicia y el buen vivir. También tenemos unos marcos teóricos y unos autores. Inicialmente tenemos a Martín Baro, que habla de la psicología de la liberación, la memoria histórica, la desideologización, opción por los pobres. Tenemos a Dussel, política de la liberación, crítica ética a toda práctica que degrade al otro, o Aventura de Sousa Santos, la epistemología del sur, denuncia la colonialidad del saber y promueve otros conocimientos. Tenemos a Ian Parker con la psicología como ideología, nos advierte que la disciplina psicologiza lo social y termina reforzando la dominación. También tenemos unas denuncias concretas. El autor denuncia el uso militar de la psicología en interrogatorios y guerra psicológica, incluso la complicidad de asociaciones como la APA y casos emblemáticos como los experimentos de Zimbardo. También recuerda el silencio disciplinar frente a los falsos positivos en Colombia.
También trabajamos la utopía latinoamericana. Barrero rescata que el valor de la utopía, siguiendo a pensadores como Fals, Borda y Galeano, la utopía impulsa a imaginar y construir otra psicología posible, en contraste con la ideología que solo busca mantener el orden establecido. Entonces, para finalizar, en conclusión, la psicología como engaño nos plantea una decisión fundamental, una psicología que adapta a las personas al sistema injusto o una psicología que subvierte y transforma. Barrero apuesta por lo segundo, una psicología subversiva, ética y comprometida con la liberación de los pueblos latinoamericanos. Entonces, las tres lecturas nos muestran que la psicología social no puede asumirse como una ciencia neutra ni aislada en su contexto. En conjunto, estas perspectivas nos llaman a repensar nuestro rol como futuros psicólogos sociales, dejar de reproducir modelos ajenos, reconocer que todo conocimiento está atravesando por intereses y asumir un compromiso con la justicia, con la dignidad y con la transformación social. La tarea es muy clara. Es una psicología que no se limite a adaptar al individuo al sistema, sino que contribuya a construir comunidades más libres, solidarias y humanas. Muchísimas gracias.